Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo. Desde ahora, les invitamos a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y RadioSat 94.5. Hola, ¿qué tal? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de tu programa de entrevistas favorito, La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional. Y te cuento que hoy vamos a conversar con el director del Museo de Arte Contemporáneo, nuestro querido MAC, Daniel Cruz, acerca del primer periodo de exhibiciones 2023 de este importante museo capitalino, cuyo eje está cruzado por la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto conversar contigo acá en La Hora del Museo. Sí, muchas gracias por invitarme. Contento de poder compartir con ustedes lo que hacemos en el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile. Un museo que siempre sorprende. Yo tengo que decir que el MAC es un museo al que voy con regularidad y siempre encuentro algo que me llama la atención. Sí. Este diálogo con el arte contemporáneo, con el cruce de disciplinas, se da muy bien en el MAC. Claro. Somos un museo que está anclado, podríamos decir, en la tradición, pero también en la experimentación, de la experimentalidad. Claro. Por lo tanto, siempre hay elementos y propuestas que sorprenden, especialmente de los artistas jóvenes, que estamos muy preocupados también de poder tener en escena permanentemente las nuevas generaciones, los nuevos modos de hacer, las nuevas, digamos, expresiones de la práctica artística, ¿no? Claro. Sí. Daniel, antes de hablar de las distintas exposiciones que han preparado, me gustaría conocer tu opinión respecto a la relación histórica entre arte y política, considerando, ¿no?, que es el contexto que fuerte que vamos a estar viviendo durante todo este año, porque se conmemoran 50 años, ¿no?, del golpe de Estado. Sí. ¿Cómo ves tú esta relación desde una mirada más histórica? Sí, no, por supuesto. Bueno, el Museo de Arte Contemporáneo se origina hace ya, vamos a cumplir 76 años, por una decisión política, ¿no? Por una mirada de la Universidad de Chile al país. Por lo tanto, las relaciones políticas entre cultura, arte, Estado son fundamentales, ¿no? Uno puede recorrer, de hecho, la misma historia del arte y comprender desde ahí una línea, una fibra que es fundamental. O sea, pensemos solamente, para no ir tan atrás, lo que es el movimiento dadaísta, ¿no?, que emerge justamente como una crítica en el momento en que estamos, digamos, 1913, 1916. Por lo tanto, los lenguajes plásticos de la época estaban muy atentos a lo que está haciendo, digamos, lo que está ocurriendo en tu contexto. Por eso la contemporaneidad es un elemento que sin duda está muy vinculado también a la política, a la dimensión política, ¿no? Entonces se podría hablar de que hay una relación constante entre arte y política. Arte y política son un vínculo muy permanente, muy interesante también de poder estudiarlo con esa particularidad, digamos, con esa óptica. Y por supuesto, nosotros permanentemente también tenemos una mirada hacia esa dimensión, porque creemos que es algo que también es muy relevante para nosotros como país. Claro. Estar en esta discusión, que no necesariamente tiene que ver, digamos, con la dimensión política de las decisiones políticas, sino creo que todo gesto artístico hoy día permanentemente es una decisión y es una definición también desde el campo de la política. Hacer arte es también hacer política. Es hacer política, claro. Desde fuera a veces parece que no existiera tal relación, porque todo es como un poco... No, claro, la imagen del artista en su taller, ensimismado, es una imagen romántica, por cierto. O del público, que también puede ser una mirada un poco contemplativa. Más... Sí, y claro, no se da cuenta que detrás de cualquier exposición, de lo que uno va a ver, hay un montón de decisiones, y desde los presupuestos, por ejemplo, desde los contenidos de los museos y la galería, pasan por decisiones políticas. Claro, totalmente. Que me interesa esta pregunta que tú pones, porque uno puede tomarla de distintos lugares. Pienso también en cuando el cuerpo, digamos, la performatividad ingresa al campo del arte, es una decisión política. Y esto acontece en los 60, fines de los 60. Y lo que está ocurriendo ahí es que los artistas se están dando cuenta que la materialidad más próxima, que su propio cuerpo es una decisión política de ponerlo en escena. Exacto. Sí. Esas reflexiones son muy interesantes porque ahí se entroncan con las reflexiones que vienen desde la filosofía, ¿no? Pensemos en Foucault, que nos dice, ¿no?, como la importancia del cuerpo, de que te digan qué hacer con tu cuerpo
cómo vestir, El disciplinamiento, el ¿no? disciplinamiento de los cuerpos, claro. O sea, claro. ¿qué más político que cuestionar también el disciplinamiento? Exacto. ¿no? O sea, la noción de indisciplina es una noción muy permanente en el arte. Desde la primera gestualidad que podríamos recurrir, no sé, hasta Altamira, no lo sé, como ir muy atrás. Y lo que hay ahí es una gestualidad que justamente está poniendo en escena una discusión política. O sea, el cuerpo también es material de trabajo, material de observación, pero también es práctica. Claro. ¿no? Daniel, otra arista de este mismo tema que me interesa conversar contigo es la relación entre los artistas y el Estado. ¿Debe el Estado garantizar una suerte de neutralidad o equilibrio en los discursos que presentan las obras? ¿Crees tú que esa es la postura? O sea, ¿Cómo ves tú este sí. tema? Porque hay gente que dice, todos los artistas son de izquierda y yo voy a una exposición y lo Como único que el que arte veo... es de izquierda, ¿no? Claro, entonces, Sí. y el Estado debería velar porque también hubiese otros discursos. Pero yo Sí. te quiero preguntar a ti, ¿cómo ves esta situación? No, yo creo que el Estado debe primero velar por una cantidad de necesidades que son transversales. Dentro de esas necesidades está la libre expresión. Ya. Por lo tanto, la libre expresión tiene que ver también con el arte, ¿no? Desde ese lugar, la posibilidad de ingresar a si es de izquierda o de derecha me parece un poco también como limitante, Ya. ¿no? Creo que ahí hay una pregunta interesante también de poder entrar. O sea, que el arte es de izquierda, no lo creo. Que el arte es de derecha. Yo tampoco lo creo, no lo pero creo. sí he leído ese prejuicio, ¿no? No, totalmente. Sí. O sea, nos hacemos cargo de esa pregunta. Creo que eso es lo interesante, ¿no? Que cuando empezamos a hablar de política pareciera ser que es un tema de izquierdas, derechas y centros. Y justamente creo que la mirada que propone el arte no tiene que ver con esa dimensión, Mira qué interesante. sino tiene que ver justamente con esto que hablábamos antes, ¿no? O sea, cómo, por ejemplo, para poner un antecedente que tiene que ver con el museo, cuando viene Tunic, hace más de 20 años, 21 Spencer años, Tunick, claro. cuando viene Spencer Tunick, ¿qué acontece en nuestro país? ¿Qué activa? ¿No? Muchas preguntas, muchas inquietudes, muchas miradas, pero lo que hay ahí hay un antecedente del cuerpo, de la corporalidad, ya que estamos refiriéndonos a aquello, en el espacio público. Mira qué interesante mirar hacia allá. Cuerpos desnudos En el espacio Chile público. hace- ¿Y qué pasó hace 2, 3 años cuando tenemos el estallido social? Esta imagen vuelve a escena. Mm. Por lo tanto, podríamos preguntarnos si también el campo del arte tiene una especie de anticipación sobre algunos fenómenos políticos que van a entrar en discusión en un futuro. Claro. Y ahí, insisto, no es de izquierda y derecha, sino tiene que ver con una cuestión transversal, específicamente si nos referimos, por ejemplo, a qué es el espacio público y qué es el espacio privado, ¿no? Cuando digamos, las calles se inundan de esta manifestación, ¿no? Este texto que también hemos escuchado bastante y que refiere justamente a la idea de que Chile despertó. Claro. O sea, ¿qué estamos diciendo con eso? Si miramos hacia atrás nuevamente, ¿esto tiene que ver con izquierdas, derechas? No, tiene que ver con una necesidad que como país también detectamos que hay algo que no nos está calzando, que no lo estamos encontrando quizás del todo correcto o asertivo. Por eso estamos en una escena hoy día de mucha expectativa, de muchas complejidades, en donde estamos discutiendo la manera en que vamos a llevar el futuro a nuestro país, cuáles van a ser nuestras relaciones, cómo nos vamos a relacionar con el Estado, cómo nos vamos a relacionar con lo público y lo privado. O sea, estamos en una conversación muy interesante y que creo que si la miramos solamente de nuevo con esta óptica de centros, izquierdas o derechas, perdemos mucho de esta posibilidad también de discutir y de poner en escena nuestros puntos de vista. O sea, si te entiendo, desde esta perspectiva, el Estado debería asegurar que estuviera el espacio para que ocurrieran estas discusiones. Nosotros en el museo proponemos justamente que el museo es un espacio de encuentro, en donde lo primero que hay es una responsabilidad hacia quienes asistan, pero también donde haya generosidad, donde haya un espacio de conversación. O sea, hacer un espacio, como le llamamos nosotros al museo, permeable, ¿no? No una institución cerrada, con un texto, digamos, de bloque, sino más bien estar preguntándonos, cuestionándonos, digamos. Creemos que el espacio del museo es un espacio, paradójicamente la palabra museo pareciera ser que es un museal, ¿no? Una Claro. cosa... El mausoleo, El museo mausoleo, está como en esa figura. Pero justamente lo que queremos hacer, y por eso creo que también estamos en una discusión permanente sobre esto, es abrir un espacio de conversación, ¿no?
nosotros cuando revisamos los proyectos no vemos si es de izquierda o derecha. Evalúa la calidad del proyecto. No es un checklist que hay detrás, sino más bien lo que hay justamente es hacia dónde apunta, cuál es el campo de las observaciones, qué relación tiene con nuestra contemporaneidad, ¿no? Ahí es donde hay un núcleo de preguntas que son muy interesantes. Daniel, está muy interesante esta conversación, pero tenemos que hacer nuestra primera pausa de esta hora del museo. Para todos y todas quienes escuchan esta entrevista, les cuento que hoy me acompaña el director del Museo de Arte Contemporáneo, nuestro querido MAC, don Daniel Cruz. Y con él estamos conversando acerca de estas exposiciones para la primera temporada, ¿no? La primera temporada 2023, que están cruzadas por esta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en nuestro país. Quédense en la sintonía de Radio USACH porque ya volvemos con más Hora del Museo. Ya estamos de regreso en tu programa de entrevistas favorito, La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional. Y te cuento que el día de hoy estoy conversando con Daniel Cruz. Él es el director del Museo de Arte Contemporáneo que ha preparado una serie de exposiciones para conmemorar los 50 años del golpe de Estado en nuestro país. Lo voy a decir así con todas sus letras, porque en otros medios de comunicación evitan la palabra golpe de Estado, pero acá no la vamos a evitar, no vamos a evitar esa frase, ¿no? Daniel, quiero seguir en la línea que abordamos en el primer bloque, dando un poco de contexto, ¿no?, a esta entrevista. Me gustaría preguntarte por la relación ahora entre artistas y Estado. ¿Por qué? Porque surgen, por una parte, desde los mismos artistas, dicen, oye, no puede ser que todos los años esté dependiendo del Fondar para poder hacer obra, mientras que hay otra parte que critica y dice, no podemos tener artistas que sean dependientes del Estado, ¿no? Como, ¿por qué los artistas, el Estado, digamos, que es la plata que todos nosotros ponemos con nuestros impuestos, tiene que estar financiando a los artistas? ¿Por qué no viven de vender su obra, sus cuadros? Y claro, desde fuera yo sé que es simplificar el asunto porque es como un asunto complejo. Pero quisiera preguntarte, ¿no?, ¿cómo ves tú esta relación entre el trabajo de los artistas y el Estado? Eso significa desde los fondos concursables hasta los espacios que el mismo Estado procura para que los artistas expongan, hagan talleres. Sí, sí. Bueno, hay una pregunta ahí que está circulando hace un buen rato, ¿no? O sea, la relación del Estado con sus financiamientos. Hemos tenido bastante también discusiones y algunos textos bastante complejos, podríamos decir, con algunos ministros incluso incluidos, que han dicho cosas que son, digamos, con una óptica bien cerrada. Yo creo que es interesante poder evaluar, por supuesto, los años que llevamos, por ejemplo, con Fondar, con la estructura de Fondar. Claro, que digamos que viene desde los 90. Desde los 90. O sea, creo que para la época era una política bastante interesante, porque justamente veníamos de un bloqueo. Veníamos de la nada. De la nada, y había un bloqueo, o sea, hay que decirlo con esas palabras, en términos de la posibilidad de la exploración, o sea, entender que la práctica artística requiere también financiamientos, ¿no? Ahora, ahí hay un elemento también que me interesa y que tiene que ver con la relación de la generación de conocimiento. A ver. ¿No? ¿Qué quiero decir con esto? Que pareciera ser que el arte es algo tan ajeno, pero hoy día justamente los artistas lo que están haciendo se están vinculando con comunidades, están trabajando de manera colectiva, están también investigando, una palabra que estaba muy ajena también, claro, podríamos decir, al campo del arte, y están procurando vinculaciones que a veces tienen que ver, por ejemplo, con las relaciones ciencia, tecnología, comunidad, que son muy interesantes. Por lo tanto, hay fenómenos que han acontecido también a partir de esta estrategia del Fondar, digamos, desde los años 90, que ha ido abriendo un camino que ha permitido hacer estos tipos de proyectos, y creo que ahí hay una mirada también que debiéramos atender, ¿no? Creo que tener un Estado subsidiario solamente no es la manera que debiéramos desarrollar nuestra política cultural, si podemos llamarlo así. ¿Ya? Y cuando digo esto, debiera haber privados comprometidos, mucho más fuertemente comprometidos, como son en el primer mundo, ¿no? Donde hay financiamientos, donde hay generación también de becas vinculadas a espacios culturales, en donde hay un reconocimiento también desde este mundo, podríamos decir, de lo privado, ¿no? Acá falta... A mí me parece que falta, me parece que debiéramos tener también una vinculación, si bien es cierto, hay avances que tienen que ver con las leyes de donaciones, Claro. Hay avances, pero creo que debiéramos ir un paso más allá.
Y por eso creo que el Estado solamente financiando es un error. Creo que debiera ser un ejercicio mucho más virtuoso, mucho más amplio, en donde haya la relación con los privados, fundamentalmente también en diálogo con los espacios culturales que tengan trayectoria, que tengan historia, que hayan podido también proponer al país un ejercicio curatorial, un ejercicio de proyecto artístico, en donde no solamente sean espacios, digamos, transitorios, sino que tengan una programación permanente. Por otro lado, tenemos el campo también de las galerías. ¿Ya? ¿No? El campo de las galerías es un lugar también muy interesante. Nosotros, de hecho, cuando yo asumí, una de las primeras acciones que tuvimos fue vincularnos y abrir el museo para la Feria Chaco, ¿no? Claro. Uno decía, ¿por qué el museo, siendo un espacio de la Universidad de Chile, no se vincula con las galerías? Pues bien, creo que ahí hay una conversación muy interesante, que si nosotros empezamos a generar también una línea de proyectos en los cuales las obras de los artistas, como se hace en Europa, ¿no? Donde los financiamientos son cruzados y donde se entiende el campo cultural como un espacio necesario, como una necesidad básica a la cual debemos, digamos, acudir todos como sociedad. Si nosotros logramos esta relación de complejidad, creo que el Estado tiene una parte importante, los privados tienen otra parte importante, pero también el fenómeno también de cómo nosotros traspasamos esto a nuestros espacios educativos, que no son solamente para generar ilustraciones o didácticas, sino para transformarnos en espacios activos. Creo que ahí hay una pregunta interesante. Creo que de alguna forma debiéramos ir hacia ese lugar. Hacia ese lugar donde converge lo público y lo privado, ¿no? Sí. Para mantener la escena de arte. Ahora quisiera preguntarte, ¿qué pueden aportar los artistas, ¿no? A la reflexión respecto a los 50 años del golpe? Que también hay otro tema, porque hay gente que dice, bueno, esto dejémoselo a los historiadores, a los sociólogos, incluso hasta a los periodistas, hagan reportajes, pero ¿por qué los artistas, no? Que los artistas se vayan a pintar, que vayan a hacer... No, por supuesto, por supuesto. Yo creo que es interesante pensarlo desde otra óptica. A ver. De alguna manera, y aquí podríamos citar a Andrés Bello, yéndome ya un poquito poniéndome la camiseta, como se dice. Él decía que cuando las artes no estaban en escena, la melodía no se escuchaba, estoy parafraseando, ¿no? No se escuchaba tan bien. Algo faltaba en el concierto del conocimiento. Mira. ¿No? Es decir, en lo que se está proyectando, desde lo que yo puedo proyectar desde esta frase, desde esta paráfrasis principalmente, es que los artistas también aportan al conocimiento, al desarrollo del conocimiento. Por lo tanto, decir qué pueden aportar a la lectura sobre la conmemoración de los 50 años, mucho. Como podría aportar un historiador, como podría aportar alguien que desde su propia vivencia, sin tener ni siquiera, digamos, una plataforma para proyectar, como alguien que vivió el día a día del golpe de Estado, debiéramos tener esa posibilidad, ¿no? Sin duda que hay algunas claves que son relevantes también leerlas, ¿no? Desde la historia. Nosotros como museo estamos principalmente orientados no solamente a ver el acontecimiento, digamos, la fisura del año 73, con el golpe cívico-militar, sino estamos orientados también a leer la historia que estábamos construyendo como país. Es por eso que hay un proyecto maravilloso que vamos a tener en el segundo ciclo de este año, entrando ya en el segundo semestre, que es Rostro de Chile. Vamos a tener la reposición de un monumental proyecto que desarrolló la Universidad de Chile con fotógrafos de la época, Antonio Quintana, Domingo Ulloa, ¿no? Montandón, en fin, una lista de autores muy relevantes para nuestro campo que recorrieron Chile de norte a sur, de cordillera a mar, registrando nuestra propia identidad, ¿no? Pensemos que esto es un proyecto de los años 60. De hecho, se inaugura en los años 60 en Casa Central. Además, es una muestra que circuló por 9 países, digamos, desde Japón hasta Estados Unidos. Y era una muestra que de alguna manera lo que nos hacía era reconstituir y poner por primera vez en escena quiénes somos en términos de imagen. Claro. Ahí aparece el norte, aparecen las culturas aymaras, quechuas, aparece también el sur, los fuertes vientos australes, ¿no? O sea, una conversación y un diálogo entre nuevamente nuestra identidad, nuestra fisonomía, nuestros paisajes, pero también
un país que se estaba construyendo en una mirada que es muy interesante, porque hay imágenes que dan cuenta del trabajo manual, del obrero, pero también hay imágenes que son de la industrialización, ¿no? Y ese es un proyecto que nos parece muy interesante para eso va a venir el segundo semestre. Esto viene el segundo semestre. Es un trabajo que estamos desarrollando con Archivo Bello de la Universidad de Chile. Se ha logrado en un proceso de investigación de casi 3 años, de hecho ya hay una publicación que se hizo el año pasado, recuperar cerca de 403 imágenes de las 410 que se hicieron, ¿no? Por lo tanto, hay un rescate patrimonial que es muy fundamental. Los invito a que busquen el libro, está disponible, gratuito en internet. Rostro de Chile, pueden entrar a internet y van a poder encontrarlo. Están las imágenes. Lo voy a buscar, lo voy a tuitear, de hecho, para compartirlo. Es un maravilloso libro, tuvo 200.000 lecturas la primera semana que se puso en redes. Es un libro físico, por cierto, y lo que te quiero decir con esto es que la mirada que nosotros queremos hacer como museo no es al hecho específico, sino también al proceso. Bueno, ¿en qué estábamos? Claro. ¿Qué se quebró? ¿Qué perdimos? Pero no solamente con la mirada de quienes estuvieron ahí, sino también con miradas particulares de los artistas jóvenes. Claro, quiero conversar acerca de este cruce, ¿no? De artistas jóvenes y artistas mayores, podríamos decir. Sí, de trayectoria. De trayectoria, claro, de generaciones anteriores, de generaciones pasadas. Pero debemos parar, debemos hacer nuestra segunda pausa musical en esta hora del museo. Sin embargo, nos queda tiempo para seguir conversando con el director del Museo de Arte Contemporáneo, Daniel Cruz. Así que todos y todas a quedarse en la sintonía de Radio USACH. Ya estamos de vuelta en tu programa de entrevistas favorito, La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional que siempre te sorprende en la señal de Radio USACH. Y te cuento que el día de hoy estoy conversando con el director del Museo de Arte Contemporáneo, nuestro querido MAC, con Daniel Cruz, acerca de este primer periodo de exhibiciones de 2023 que está cruzado, ¿no?, por la conmemoración del golpe de Estado acá en nuestro país. Daniel, me gustaría también que nos cuentes un poco, porque sé que es algo que visita, ¿no?, esta serie de exposiciones, es la relación, ¿no?, que existían hasta antes del golpe entre la Universidad de Chile, de quien depende el MAC mismo, y el Estado, ¿no? ¿Cómo era esta situación hasta antes del golpe? Sí, bueno, justamente tenemos una muestra que es Periplo, ¿no?, que invita desde Elías Adasme y Jimena Narea, quienes son los curadores, a cerca de 35 artistas, quienes son el último grupo que alcanzó a tener clases en el Museo de Arte Contemporáneo cuando era la Academia de Bellas Artes. Esto es el año, digamos, hasta abril del 74. ¿No? Esta es una exposición que justamente lo que busca es poner en escena la mirada de estos jóvenes que estaban entrando a la universidad en un periodo crítico de nuestro país y qué es lo que han hecho en este tiempo. Claro. ¿No? O sea, ¿a qué se han dedicado? ¿Cuántos de ellos, digamos, han desarrollado una propuesta plástica? Y es bastante interesante porque tenemos nombres importantes como Jorge Brandmeier. Mira. ¿No? Tenemos, digamos, un grupo de artistas que van a estar presentando sus obras, ya están montadas, muy interesantes, muchas de ellas, algunas también muy desgarradoras, debo decirlo, claro, porque buscan también ponen en escena esta tensión de los discursos políticos y de también la relación de arte y política que comentábamos hace algún momento. Por lo tanto, el museo, también su propia institucionalidad... Recordemos que pasamos de un estado donde el Estado apoyaba las artes y generaba todos estos espacios a un lugar donde el Estado comienza a sospechar seriamente de las artes, y no solo de las artes, sino también de todo el resto de la humanidad, de la filosofía, la historia, claro, la antropología. Hay un cuestionamiento permanente a la libertad de expresión. Claro. Y el arte, sin duda, es una de las primeras que está en escena. Por lo tanto, esta mirada también que hemos propuesto para este ciclo de exposiciones, hemos invitado en una conversación muy interesante con Mono González,
con quien hemos podido hacer un trabajo muy dedicado de revisar sus archivos, revisar su manera de crear. Por lo tanto, lo que van a encontrar en el museo es algo muy particular que creo que antes no han visto de Mono González. A él lo conocemos principalmente por el muralismo. Por los murales, claro, su trabajo. Pero hay un trabajo gráfico que hemos podido poner en escena en el museo, el trabajo de los afiches, la silografía, los grabados, la serigrafía. Un trabajo en distintas materialidades como textiles, ¿no? De hecho, construyó un mural específico para el Zócalo que está dispuesto ya. Y ha sido muy interesante. El título de esta exposición es A escala humana, que justamente busca proponer la gestualidad inicial de cómo emerge esta tensión entre la relación de lo íntimo, lo político y esta gran escala a la cual nos referimos cuando trabajamos con el Mono González. Hay una serie de obras que los invito a que puedan verlas, que es la serie del 27F, que es un trabajo maravilloso que Mono hace con una reducción de materiales. Él viaja a la zona de Valdivia cuando es el terremoto, con una serie de materiales una economía muy elemental, adhesivo y hojas de papel, y con eso desarrolla una gráfica muy potente, muy de síntesis. Y esto, claro, no lo hemos visto tanto. Claro, O sea, Mono González obviamente es un artista que todos ubicamos, ¿no? Sí. Por su trabajo como muralista, pero qué interesante poder acceder a estas otras técnicas, a estas otras obras. Y esto lo de Mono González está en una sala especial. Está en la sala Zócalo. ¿Ya? Son bastantes metros cuadrados de obra. Hemos podido regodearnos, puedo decirlo, en la selección. Además, Mono es alguien muy prolífico, muy trabajador, digamos, muy inquieto. Y él ha sido muy generoso con el museo porque también ha donado algunas de estas obras. ¿En serio? Para nuestro acervo. Lo cual nos alegra mucho porque creemos que podemos seguir completando también ciertos periodos de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestro acervo patrimonial, con las obras de él, ¿no? Claro, o sea, es un artista fundamental de la gráfica, del muralismo de nuestro país. Sigamos viendo otra de las exposiciones que forman parte, ¿no? De estas 5 primeras exposiciones, luego está Licking Lands, si no me equivoco. Sí, Licking Lands, que es una muestra de Ofri Nani, que es un artista que hemos invitado, un artista internacional, con curatoría de Jocelyn Contreras, que justamente es una propuesta hacia un acontecimiento que, digamos, todos vimos el 2018 cuando se destruye el museo, digamos, en Río, ¿no? Claro que el Museo Nacional. Sí. Todos lo vimos por los medios. Justamente ella hace una mirada sobre qué queda, ¿no? Que queda también en una especie de resabio digital, y es una propuesta también audiovisual muy interesante que está en nuestro segundo piso, y nos interesa, por supuesto, la mirada que ella tiene sobre esta noción de museo, los restos, la pérdida que hay detrás también. ¿Esto es videoarte? Tiene que ver con una instalación, sí, de videoarte, en donde hay una secuencia de digamos, de una imagen bastante inmersiva que se proyecta en la sala y que permite, digamos, entrar en esta conversación sobre esta noción de museo, ¿no? Y que para nosotros también, que debemos decir, el Museo de Arte Contemporáneo también sufrió incendios. Exacto. También ha sufrido estas calamidades en su historia, digamos, historia como edificio de bellas artes principalmente. Por lo tanto, encontrábamos también que era muy bueno este vínculo que podíamos hacer con esta relación con el trabajo de Ofri, Licking Lands. ¿Cuántos artistas internacionales ustedes más o menos invitaron a participar de...? Para esta oportunidad tenemos alrededor de 13 artistas internacionales, sí. Porque la muestra también que tiene, que es On the Quiet, que es curada por Carolina Pérez y Benjamín Appel, son puros artistas, digamos, internacionales que están haciendo trabajos
en distintas partes de Europa, Estados Unidos. Ahí ya tenemos un número bastante importante de 12 artistas, por lo tanto si sumamos a Ofri tendríamos 13. Y cada uno de ellos también con una particularidad que tiene que ver con una especie de caja que llega al museo donde se despliega, desde ahí se despliega todo lo que va a proponerse para el museo, ¿no? Por lo tanto hay una cantidad de gestualidades y materialidades que son muy particulares del Museo de Arte Contemporáneo, en donde el recurso incluso fuimos invitados a ser parte de un video, de una obra que grabamos en conjunto con Carolina. Y por lo tanto somos materia expositiva también, lo cual es muy interesante porque tiene también una mirada, que podríamos decir una mirada en diagonal hacia la práctica del museo, hacia nuestros recursos, hacia nuestras también capacidades de gestión. O sea, es una especie de cajita que se abre y se despliega, una especie de pop-up. Déjame, o sea, te quiero pedir que puntualice algo. Son 12 artistas y cada artista mandó una caja. No. En la caja vienen las obras. Ya. Porque sí, yo pensé solamente una caja. Pues yo pensé que cada artista había mandado su cajita, pero no, viene todo en una caja. No, claro, es una caja que pesa alrededor de 32 kilos más o menos. Y de hecho la caja está en escena con una obra de uno de los artistas que puso unas mirillas. Por lo tanto, tú ves a través de estas mirillas el taller del artista en una escala, una especie de diorama, ¿no? Donde tú estás fijoneando a través de esta mirilla. Ese es On the Quiet. On the Quiet, sí, es un proyecto internacional. Y también tenemos, Slash. Espérame, ¿sí? Porque tenemos que hacer la pausa. Muy bien. Nos quedan todavía 10 minutitos para seguir conversando acerca de estas exposiciones con las que el MAC, el Museo de Arte Contemporáneo, está iniciando su temporada 2023. Hay exposiciones muy interesantes como la del Mono González, que nos contaba, ¿no? Nuestro invitado de hoy, el director del museo, Daniel Cruz. Quédense en la sintonía de Radio USACH porque ya volvemos con más Hora del Museo. Ya estamos de regreso, último bloque de la Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional que siempre te sorprende la señal de nuestra querida Radio USACH. Y te cuento que hoy estoy conversando con Daniel Cruz. Él es el director del Museo de Arte Contemporáneo. Ya ha venido para contarnos acerca de estas 5 exposiciones que conforman, ¿no? Lo que vamos a poder ver durante esta primer semestre, podríamos decir, primera etapa de la programación del MAC para este 2023. Daniel, en el bloque anterior te corté justo cuando nos iba a comentar acerca de Slash, esta exposición de 10 artistas visuales que mezcla trayectorias, ¿no? Claro, hay 10 artistas, algunos de ellos que ya han logrado instalar su manera de, digamos, su propia práctica en algunas galerías. Estoy pensando en Tomás Fernández, en Cristian Giovanni o Milena Grupper, que tienen un trabajo muy interesante y que a partir de una invitación que hicimos también a Enrique Matei, un profesor y artista, por supuesto, él invitó a estos artistas para desarrollar una propuesta inédita para el MAC. Y estamos muy contentos porque el despliegue también que tenemos en sala, o sea, va desde pintura hasta instalaciones y video, ¿no? Y la propuesta también es bastante interesante porque de alguna manera busca poner en escena esta capacidad que tiene también el artista de buscar estas materialidades, estas nuevas materialidades, estas nuevas formas de hacer, ¿no? Por lo tanto, es un ejercicio que podríamos decir también, más allá de los posibles manifiestos que hay detrás de cada uno, de exploración matérica, ¿no? Y eso me parece muy interesante para que esté en diálogo también, pienso, con la generación del 74, ¿no? Que es un grupo también que desarrolló una propuesta en su momento. Por lo tanto, tenemos artistas reconocidos, artistas históricos con trayectoria, artistas jóvenes, emergentes. Emergentes, claro. Sí. Y este diálogo se va a dar, digamos, como interexposición, ¿no? Claro. O sea, el recorrido de los visitantes, nuestra audiencia,
va a encontrarse con esto en el transcurso del recorrido, ¿no? Algo que te quiero preguntar, ¿visitas guiadas van a haber? Sí, tenemos visitas guiadas. Pueden entrar a nuestro sitio web, buscan a Educamac ¿Ya? y ahí pueden agendar también y solicitar visitas guiadas. Hay que recordar que siempre es importante, o sea, la mejor forma de ver una exposición es a través de una visita guiada y sobre todo cuando uno enfrenta arte contemporáneo que de pronto se pierde, ¿no? Claro, Mejor justamente que exista tenemos... esta mediación. Sí, justamente el próximo miércoles 3, a las 3 de la tarde, tenemos una visita guiada Ya. para Periplo, que posteriormente a las 4 vamos a pasar a un conversatorio, Ya. ¿no? Por lo tanto, hemos llamado esta tarde del día miércoles 3 como una tarde en el museo, justamente porque vamos a concluir después con un concierto Ah. de un grupo que investiga sobre arte y ciencia, ¿no? Espectacular. Por lo tanto, si quieres ir al museo, el próximo miércoles de las 3 de la tarde vas a poder participar. Visita guiada, un conversatorio y un concierto. Espectacular. Sí. Oye, nos queda tiempo, así que quiero aprovechar que estás acá para preguntarte lo que se viene para el segundo semestre. Que Sí. ya nos adelantaste algo, los 1000 rostros de Chile. Los Rostros de Chile. Los Rostros de Chile. Rostro de Chile es una exposición, sí, que viene. Pero también tenemos a fines de abril la inauguración de nuestra sede de Quinta Normal. Eso, no hemos hablado nada de No Quinta hemos Normal. hablado nada de Quinta Normal y siempre me critican que hablo solo de parque. Entonces es importante dedicarle un ratito. ¿Ya? Porque la muestra que vamos a tener ahí, bueno, vamos a tener a Bernardo Yersun, a Máximo Corbalán, a artistas como Carolina Pino, ¿no? Que justamente son artistas que están, digamos, estoy nombrando solo 3, pero tenemos muchos más. Son artistas que justamente están en algunos de ellos, no sé, Bernardo ha estado en Bienal de Venecia, ha sido el representante chileno. Máximo tiene un trabajo que ha traído mucho interés también en Palacio de la Moneda, perdón, el Centro Cultural La Moneda, que es esta fisura que está gorgoteando. Él está preparando una obra site specific para el MAC en nuestro hall. Él ya está instalando esto, es un esfuerzo muy, muy, muy fuerte. Por lo tanto, hay una serie de artistas también, Camila Lobos, ¿no? Que va a estar con nosotros. Y para el siguiente paso, que es Parque Forestal, vamos a tener una muestra. Bueno, hay varios invitados. Voy a quedarme quizás con 2 premios nacionales que van a estar con nosotros. Oye, pero... Que es Eugenio Titbon y Gonzalo Díaz, ¿no? ¿Ya? Que van a estar presentando en una muestra colectiva donde está Jorge Tacla también, Natalia Babarovich. Es una muestra bastante interesante, ¿no? Pero no quiero decir mucho porque quiero también generar, digamos, las expectativas necesarias para que nos sigan. ¿Y para septiembre se viene algo especial? En septiembre inauguramos específicamente nuestro segundo y último periodo en Quinta Normal, ¿Ya? en donde podría comentarte sobre un artista maravilloso que estamos trabajando con él ya hace 2 años, que es René Castro. Ya. Es un artista exiliado que fue detenido en dictadura. Él tuvo su base en California. Es una historia maravillosa. A ver, cuéntame, porque yo no ubico nada. Sí, él es un egresado también de la Universidad de Chile. Es una historia maravillosa porque él es un artista que trabaja mucho con la pintura y la gráfica. Y cuando llega a Estados Unidos, a California, genera un trabajo en afiches muy importantes. Uno de estos afiches es de Martin Luther King. ¿Ya? Cuento corto, digamos, hay una banda nueva de la época, de los 80, que llega a Estados Unidos, que se llama U2. Ve Bono este afiche, Ya. te estoy haciendo una Sí. película, ¿no? Conoce este afiche y pregunta quién lo hizo. Este afiche de Martin Luther De King. Martin Luther King, porque quiere que esa persona haga su gráfica del tour que hacen en Estados Unidos. ¿En serio? Así es como llega a René Castro, se hacen amigos. Wow. No tenía idea de esta historia. Es una historia maravillosa, pero también de mucho dolor, hay que decirlo, porque o sea, este encuentro entre ellos permite también que René traspase la realidad de los derechos humanos en Latinoamérica a Bono. O sea, la manera en que el grupo U2 conoce esta realidad que empalma mucho con la propia realidad de Irlanda, Claro. es a partir de René Castro. Un chileno. Un chileno. Y no por nada, cuando U2 viene a Chile, a los primeros que saluda desde el concierto es a René Castro. A René Castro. Sí. Oye, y él va a estar en... Él vamos a tenerlo con una muestra fotográfica de afiches, de objetos
desde el septiembre en adelante en Quinta Normal. En Quinta Normal va a estar. Sí. Oye, pero espectacular. Bueno, a ver si puedo entrevistar a René. Sí, por favor, sería maravilloso. Él es una persona que está radicado hoy día en Concón. ¿Ya? Nos ha tocado visitar permanentemente su casa, su taller. Oye, qué... Es una historia maravillosa. Están haciendo una película también de él. ¿Un documental? Es un documental de Felipe Arancibia, que me parece que toca una fibra que muchas veces no nos hemos detenido a ver, ¿no? Esto que podríamos retomar lo que hablábamos al principio, cuando hablábamos de arte y política. Uh-huh. O sea, aquí hay una situación también muy interesante de observarla, de atender la fragilidad también que hay detrás y la sensibilidad de cómo un artista exiliado permite transmitir un discurso, un texto, una realidad, digamos, a alguien como una banda de rock. Claro, de alcance que sabemos mundial. Lo que es hoy día. Claro. ¿No? Sí. Claro, o sea, es YouTube, digamos, una de las bandas fundamentales de los últimos 40 años. De nuestra historia musical, sí, pues, cuando éramos jóvenes, podríamos decir. Daniel, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Te quiero agradecer, los quiero felicitar también a todo el equipo del MAC, porque de verdad este año 2023 se nota, ¿no?, que vienen pero con todo. Yo voy a ir, siempre voy, soy un habitual. Por favor, avísame y hacemos una visita guiada. Sí, por supuesto, por supuesto. Si te quieres despedir, este es el momento, y reiterar la invitación para que la gente vaya. No, por supuesto, que vayan al museo. Es un museo abierto, público, gratuito. Simplemente deben asistir entre martes y sábado, de 11 de la mañana a 5:30 de la tarde. Nuestra sede de Parque Forestal está con estas 5 muestras. A fines de abril abrimos Quinta Normal. Por lo tanto, desde fines de abril pueden asistir a cualquiera de nuestras 2 sedes. Nuevamente gratuito, abierto. Pueden también seguirnos en nuestras redes sociales. Por favor, busquen también en nuestro sitio web mac.uchile.cl todo lo que estamos haciendo en términos de programación anexa. Los invitamos. Ya pues. Nos quedamos con esta invitación entonces. Todos y todas a visitar el MAC. Yo me voy a estar dando una vuelta porque de verdad está muy buena la parrilla, ¿no?, de exposiciones para este primer semestre y también para lo que queda del año. Se vienen cosas muy potentes en el MAC. Me despido ahora, les envío un gran abrazo a todos y a todas. Yo soy Luis Cruz, el conductor de La Hora del Museo, y chao. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5.